¿Cómo están? Bienvenidos a Última Mirada. Día jueves, día de análisis internacional con Raúl Sor, que está aquí ya instalado. Y vamos a hablar, Raúl, no de lo que está pasando en la Casa Blanca, no necesariamente de lo que está ocurriendo en Medio Oriente. Vamos a hablar de un problema que cada cierto tiempo, creo yo, manda señales, pero muy, muy claras, y que a veces no somos capaces de captarla. Tiene que ver con el tiempo, tiene que ver con el clima. En el hemisferio norte ya han muerto una cantidad enorme de personas, pero por calor, no porque tengan frío. Y desde ese punto de vista, vale la pena preguntarse a ver qué tanto el tiempo, el clima, puede incidir en la vida de las personas, al punto de que se están haciendo un montón de cosas que todas tienen que ver exclusivamente cómo enfrentar esta ola de calor que se está viviendo allá. Efectivamente, Fernando, es una ola de calor, no voy a decir sin precedente, pero es la mayor ola de calor que ha vivido Europa en el mes de junio. España tuvo el récord, 46 grados y fracción. Celsius. Celsius, sí, claro. No Fahrenheit. Celsius. Y bueno, ha sido devastador. Se calcula que hasta el momento, esto es una estimación, han muerto 4.500 personas producto de esta ola de calor que ha sido, digamos, sin precedente en muchos aspectos. Claro, han habido olas de calor más dañinas, por lo menos hasta este momento. A mí me tocó vivir una en el año 2003 en el sur de Francia, en Toulouse específicamente, donde digamos, hubo temperaturas enormes y curiosamente en Europa hay una costumbre en la farmacia, ponen una cruz verde afuera y allí en el corazón de la cruz está la temperatura. Yo veía temperaturas de 36, 37 grados, y decía, no puede ser, o sea, comparada con Santiago, con 36, 37, tú casi no puedes andar en la calle. Y ahí se sentía razonable, claro, era un factor de humedad, pero fíjate, esa ola de calor dejó un saldo en Francia, solamente en Francia, de 75.000 muertes. Y la gran mayoría de las muertes son personas mayores, que en general tienen condiciones subyacentes, es decir, alguna enfermedad crónica grave, y la temperatura se suma y mueren de deshidratación. Porque una de las características de la vejez es que no se transpira, y las personas no sienten. Exactamente. No sienten sed. Y por lo tanto, te sientes agobiado, dices, voy a dormir una siestecita, y muchas veces ya no despiertan. Fue a tal punto aquella ola en el 2003 que había escasez de ataúdes. Imagínate lo que significa eso. Bueno, ahora esta ola es superior en términos de máximos de temperatura, 46 grados. ¿Cómo se imagina uno? Esto fue en el sur de España. ¿Cómo uno va a sobrevivir a estos 46 grados? Y esto, a propósito de tu introducción, que no vamos a hablar del Medio Oriente, no vamos a hablar de la guerra ruso-ucraniana. Hay muchos analistas que estiman que la mayor amenaza para la humanidad no es la guerra, es el cambio climático. Bueno, el cambio climático, Raúl, se posicionó como noticia permanente desde, yo te diría, por lo menos unos 10 años atrás. Quizás un poquito menos. Pero cuando empiezan a aparecer las primeras, no solamente las advertencias, sino que las primeras cosas que se hacen en una serie de países para enfrentar lo que se conocía como el calentamiento global, que quedó como una frase simbólica establecida, pegada ahí. Y un timbre. Exacto. Y hubo mucha gente, recordaremos, y gente con conocimiento amplio de la vida y de la academia, que negó el calentamiento global, que consideraba que esto era mira, ciclos. Este es un ciclo que está viviéndose, etc. Bueno, pero ya se sabe que las repercusiones
de todo lo que se conoce como calentamiento global es algo que ya se está enfrentando con políticas públicas, pero de pronto aparecen estas cosas como 46, 50 grados en un país. Claro, y bueno, estos son olas sucesivas y como a veces se ve, una ola llega más lejos, la otra llega un poquito más lejos y ya siguiendo con la metáfora, se ha hablado mucho de la subida del nivel de los mares, producto de los deshielos masivos en cordillera, pero especialmente en la Antártica. Acaba de salir un estudio muy profundo sobre la posibilidad de que la Antártica, que es un continente, es decir, descansa sobre tierra, no es como el Polo Norte. Sí. Y bueno, el Polo Norte está desapareciendo. Es puro hielo y está desapareciendo. Y ya hay planes, digamos, de rutas marítimas que van a poder atravesar lo que antes eran hielos eternos. De manera que los cambios son enormes y la desaparición del Polo Norte y el deshielo creciente de la Antártica genera otro problema adicional. Los hielos refractan la luz solar y al no existir esos hielos, los rayos solares penetran en los océanos y los calientan aún más. Entonces se va dando una reacción en cadena en que un fenómeno estimula al siguiente y así sucesivamente. Por ejemplo, en la tundra, las grandes estepas asiáticas, bueno, allí se está dando un fenómeno de derretimiento del permafrost, que son tierras semicongeladas que con el calentamiento global comienzan a exhalar gases de efecto invernadero y eso a su vez aumenta el fenómeno. Entonces tú ves una concatenación interminable, pero de fenómenos que se están dando a todo nivel en el planeta. Ahora, voy a volver a algo que planteé hace un ratito y te lo quiero colocar a ti, Raúl, que tiene que ver con distintos ciclos o distintas situaciones que le suceden al planeta. Por probablemente la mayor responsabilidad la debemos tener todos los que vivimos en el planeta. Pero a mí me asombra, y te quería preguntar sobre eso, a mí me asombra la capacidad que tiene el ser humano para resistir, aceptar un cambio. Y yo, que esto incluso lo he pasado en clases y todo, he señalado que una de las ventajas que tiene el hábito, los hábitos, las costumbres, una de las ventajas que tiene es que al ser, llamémoslo así, rutinaria, te da seguridad. Tú lo has visto antes, lo has hecho otras veces, lo hiciste montones de veces, sabes cómo hacer las cosas cuando se enfrentan a algo porque lo has hecho otras veces porque es rutinario, pasa todo el tiempo. Pero cuando vienen situaciones que se advierten que pueden ser definitivas o que pueden ser mayores, lo mismo estábamos hablando hace algunas semanas respecto de la posibilidad de una tercera guerra mundial, la resistencia de la población a no enfrentar esto como cambios que te obligan a transformarte tú también, de alguna manera en eso, hace de que tú digas, no, esto son exageraciones, no hay que ver la cuestión. Porque te da, si no, entras en el mundo de la inseguridad. Y creo que ese es un tema que hay que abordar. Claro, por ejemplo, tú lo dices bien, estamos acostumbrados a los cambios graduales, e incluso a las estaciones, y bueno, sí, el verano fue caluroso, pero después vendrá el otoño, y claro, la Tierra se acerca y se aleja del Sol, todo es muy gradual, pero hay algo que se está estudiando y se ha estudiado hace mucho tiempo, que son los cambios cualitativos, y el concepto es un punto de inflexión. Hay un momento en que todos estos cambios graduales dan un salto cualitativo y ese momento es el punto de inflexión. Y hay quienes han estudiado el tema del cambio climático que dicen que nos estamos acercando a un punto de inflexión en el cual no hay retorno. Es decir, pasamos una barrera, pasamos una línea y más allá de esa línea estamos en una realidad distinta. Ese es el punto de inflexión. Y hay quienes estiman que ya hemos
llegado a ese punto de inflexión y que la Tierra está en un modelo de degradación desde la perspectiva climática que no hay vuelta atrás, porque claro, junto con cuando hablamos del tema climático, los que tienen una buena casa y tienen aire acondicionado y en invierno tienen una buena calefacción, muy bien, pero cuando uno observa lo que está pasando en África, por ejemplo, en Sudán y en una serie de otros países, en que se están generando millones de refugiados climáticos, gente que simplemente no puede subsistir, que las sequías se han hecho crónicas y que todos aquellos que vivían del ganado y la agricultura simplemente no pueden sustentar su actividad. Y eso se traduce en refugiados, cientos de miles de ellos, algunos, una fracción muy pequeñita, trata de huir de la región y van a Europa, o centroamericanos que también por el calentamiento global, por los cambios climáticos, en Centroamérica han visto arruinada su agricultura y también tratan de ir y marchan hacia el norte, y esto comienza a generar fricciones, las vemos, se empiezan a construir muros para impedir que la gente atraviese, muros físicos en algunos casos, muros políticos en otros, como lo hace la Unión Europea. En fin, estamos viendo unas transformaciones sociales, sí, pero enormes, todo producto del cambio climático. Eso es lo que te iba a preguntar. ¿Cómo se nota que están haciéndose cambios que tienen que ver con el calentamiento global? Claro, tú ves a personas, probablemente más personas que si que quieren comprarse un auto, prefieren comprarse un auto, qué sé yo, eléctrico, a que comprarse un auto de combustible fósil. Y desde ese punto de vista, tú puedes entender eso, a pesar de que no necesariamente el auto va a ser demasiado más barato, pero sí estás ayudando en una cosa. ¿Qué tanto? Y depende con qué produces la electricidad, porque si la electricidad la produces con petróleo, digamos, sí, bueno, queda en lo mismo. Queda en lo mismo. Ahora, la pregunta ahí es, ¿cuánto toma el que los cambios se hagan en un planeta que tiene pero distintas manifestaciones? ¿Cuánto toma para que uno pueda decir, oye, estamos enrielándonos, si es que no existe una organización colegiada que represente a todo el planeta, porque ¿para qué estamos con cosas? Está lleno de personas que no creen en esto que estamos hablando y por lo tanto no se prestan a ser parte de aquello y por lo tanto, ¿cómo se logra una mirada relativamente común? Es muy interesante el tema que plantea Fernando, pero muy interesante, porque fíjate, los europeos han aceptado el tema del cambio climático, lo reconocen y están tomando una serie de medidas drásticas en toda la Unión Europea, los británicos, en fin, lo han tomado muy, muy en serio y están haciendo esfuerzos significativos por desarrollar energía alternativa renovable y ir abandonando gradualmente el petróleo y, digamos, todo aquello que causa también en la agricultura emisiones de dióxido de carbono. Pero en Estados Unidos hay una corriente inversa y esta es encabezada, por así decirlo, por el presidente Trump, que dice, ¿de dónde? Y sí, él dijo que no creía del calentamiento global. Drill, baby, drill. Y tiene de ministro de salud a alguien que no cree en el calentamiento global, como Kennedy Jr. Exacto, bueno, no cree ni en el calentamiento global, ni en las vacunas, ni muchas otras cosas. Ni en las vacunas, pero, ni nada de eso. Sí. Este drill, baby drill, perfora petróleo. Es decir, vamos a utilizar más petróleo, vamos a mantener, no tenemos ninguna intención de disminuir nuestras emisiones de dióxido de carbono, que son la base o la causa central del calentamiento global. Y ahí tienes un gobierno, digamos, el más poderoso del mundo, que está en una política abierta y derechamente contraria a todas las medidas que se venían adoptando. Incluso el propio gobierno de Estados Unidos, en gobiernos anteriores, había estado restringiendo las emisiones y estimulando hasta donde le era posible el desarrollo de las energías renovables. Bueno, marcha atrás, completamente. Y hoy día, digamos, la postura oficial de Estados Unidos es mofarse del cambio climático, es decir,
no, es una conspiración contra Estados Unidos. Nosotros tenemos petróleo, nosotros somos dominantes en este campo y nos quieren amarrar las manos, nos quieren limitar. Es decir, es un discurso que desde una perspectiva racional resulta muy difícil de entender cuando uno ve que estudio tras estudio, estoy hablando de estudios científicos de las mejores universidades en Estados Unidos y en el resto del mundo, coinciden los que plantean la oposición al cambio climático, en general son empresas que tienen intereses creados, sobre todo las petroleras, las cementeras, es decir, los grandes contaminadores tienen sus investigadores que dicen, no, si no es para tanto. Pero todo el mundo científico serio tiene unanimidad. Eso que estás diciendo, fíjate, tiene mucho que ver con, bueno, yo hago un curso, hago un curso sobre este tipo de cosas que tienen que ver con un fenómeno que yo creo que para el periodismo debiera ser trascendental, que es el concepto que lo puse yo, es darse cuenta. ¿Cómo te das cuenta de que algo está cambiando hacia otra cosa? ¿Cómo te das cuenta de las pequeñas señales? ¿Cuántas veces vas a escuchar al departamento del lado que está agarrándose el gallo con su señora y tú dices, no, siempre se agarran siempre, hasta que de repente llega la ambulancia a buscar el cadáver? ¿Cuánto tiempo se espera? Y desgraciadamente todas las noticias futuras empiezan a dar señales mucho antes de que se produce el reventón, si tú quieres. El punto de inflexión. Claro, pero para eso tú tienes que generar una capacidad de darte cuenta permanentemente del proceso de construcción del problema. Y aquí hemos hablado de este tipo de cosas que, claro, afecta a una serie de empresas que eventualmente, si es que hay que hacer algo en una de esas, tienen que participar de una forma que probablemente no les conviene en algún momento dado. Pero todo es inverosímilmente peor cuando te das cuenta que pasa la cosa y dices, chita, no lo vi venir. Bueno, es la metáfora de la rana, ¿no es cierto? La metáfora de la rana. Que es la clásica. Exacto. Que meten a la rana en una olla y el agua está tibia y la rana está contenta, patalea. No pasa ni un problema. Claro, y va calentando, va aumentando la temperatura y finalmente la rana se empieza a sofocar y cuando quiere saltar ya no tiene la fuerza. A diferencia de que la metes a una agua hirviendo, salta al tiro. Exacto. Claro, ese es el problema, darse cuenta. Exactamente ese es el punto. Es uno de las creo yo, es una de las características que más se debiera enseñar. No estoy hablando solamente al periodismo o a los médicos o a los ingenieros, no, a la gente en general desde el colegio. Darse cuenta, cómo poder darse cuenta de sucesos que de alguna manera pueden transformarse en noticias. Tienes razón, y en el periodismo es una ciencia difícil de adquirir, que es saber leer señales. Claro, porque uno básicamente... Porque todos los fenómenos dan señales. Porque históricamente, así se enseñaba, me lo enseñaron en un momento dado a mí también, históricamente tú esperabas la noticia y después hacías el reporteo para atrás para ver por qué pasó lo que pasó. Y ahí te das cuenta, claro, te das cuenta perfectamente de cómo se había creado la... Era obvio que iba a ocurrir. Pero, ¿cuál es el problema ahí? Es que, bueno, una vez cuando tú haces la cosa de delante para atrás, bueno, no hay ni una posibilidad de revertirlo, porque ya pasó. Y desde ese punto de vista nosotros estamos todavía en condiciones, creo, de tomar en serio temas como, por ejemplo, este del calentamiento global por las señales que emite justamente el planeta. Esta señal que vemos en Europa, que nos advierten que el próximo verano nadie puede pronosticar con certeza qué va a ocurrir en el hemisferio sur, digamos, siguiendo las estadísticas, podría ser también un verano muy tórrido el que tendremos en el hemisferio sur, pero lo que ha vivido Europa debería encendernos todas las luces de alarma, porque es un fenómeno progresivo, es decir, cada año está siendo peor que el anterior y los récords se van quebrando uno tras otro. Y bueno, cuando tú ya tienes décadas en que ves un fenómeno, que tienes determinado las causas del fenómeno, aunque hayan algunas dudas
esto no es una ciencia exacta, entonces nunca se va a saber exactamente si fue un fenómeno ocasional o es parte de una cadena, pero cuando ya tienes tantos años en que se sigue dando el fenómeno, en que has podido determinar las correlaciones entre causa y efecto, bueno, simplemente tienes que tener intereses creados para negarte a reconocer lo que ya es evidente y no tomar las medidas que son urgentes. Te voy a llevar a algo que no íbamos a conversar hoy día, pero este fenómeno de darse cuenta, de saber leer las señales de lo que puede ser una situación anómala, de algo que puede ser una cosa nueva que apareció, pero ser capaz de percibirlo, te lo voy a preguntar, también ocurre muy a menudo cuando aparecen gobernantes en determinados países que tienen potencial, si tú quieres, militar, y que tú los ves que no son el típico gobernante, qué sé yo, demócrata clásico, por ejemplo, sino que de repente ves en un país alguien muy gritón y muy llevado a aquí nadie me dobla la mano, aquí hay ganadores y perdedores y punto. Bueno, entonces ya, ahí está la anomalía. Hay otro en un poquito tiempo más que plantea lo mismo y otro que plantea la cosa misma y cambias de continente y empiezan a aparecer otros y otros y otros y en un momento dado tú tienes que decir, oye, esto está más cerca de ¿qué? ¿De una tercera guerra mundial? ¿Qué? ¿O vamos al Cuarto Reich? ¿O vamos al Cuarto Reich? Sí, bueno, en política hay tendencias también y también hay puntos de inflexión y vemos, por ejemplo, y hay una cantidad enorme de estudios del debilitamiento de los sistemas democráticos, el aumento de los regímenes autoritarios en todos los continentes, es decir, no es un fenómeno exclusivo o de Europa o de América Latina, y eso pese a que hayan, digamos, muchos de los mandatarios son elegidos democráticamente, pero las actitudes autoritarias de desconocer a los parlamentos, de atacar a los sistemas judiciales, es algo que se está dando, mucho más seguido. Mucho más seguido y en muchos más lugares. Entonces, por eso se habla de un deterioro de la democracia. Vamos a la Isabelita para capear un poco esto. Isabel Allende, una de mis autoras favoritas. Escribe muy bien, Isabel. Yo me confieso un fan absoluto de Isabel Allende y este último libro que acaba de aparecer, Mi nombre es Emilia del Valle, publicado por Sudamericana. Bueno, Isabel Allende no necesita recomendaciones. No, es probablemente la escritora más extraordinaria de los últimos 50 años aquí en Chile en términos de su presencia en todas partes. O sea, ya dejó de ser un libro exclusivamente chileno. No, absolutamente. Y es una de las escritoras en lengua castellana más exitosas en el mundo, incluso por encima de algunos premios Nobel. De manera que ella, en términos de éxito editorial, ha barrido en parte por su profundo humor. Ella tiene también incluso este libro, que es un libro trágico, es una novela que trata de una serie de episodios durante el gobierno del presidente Balmaceda y que, digamos, conducen finalmente a la guerra civil que vivió nuestro país y el drama y la brutalidad y el salvajismo que caracterizó esa guerra civil, que tiende a reforzar la idea de que las guerras civiles son infinitamente peores que las guerras entre países. Y hasta cierto punto, Isabel Allende lo destaca, bueno, la guerra del Pacífico tuvo elementos de brutalidad, pero comparado al salvajismo que se dio entre chilenos, como lo describe Isabel Allende, en esta guerra civil, fue realmente extraordinario. Y bueno, no es el único episodio de la historia de Chile en que hemos visto salvajismo semejante. Y bueno, en este caso, ella tiene una pluma absolutamente privilegiada. El libro no es tan profundo o tan acabado en términos de investigación histórica de qué fue el gobierno de Balmaceda. Ella no entra tanto en esto,
es la historia de una joven, digamos, de padre chileno, que viviendo en Estados Unidos se viene a Chile como periodista y le toca observar todo este tórrido, terrible periodo de nuestra historia. Es un libro fantástico, fantástico. Probablemente no es el mejor de Isabel Allende, pero Isabel Allende, en sus puntos más altos o en sus puntos más bajos, es siempre extraordinaria. muy entretenido. Yo he disfrutado este libro tremendamente y lo recomiendo sin ningún reparo. Muy bien. ¿Cómo se llama el libro? Mi nombre es Emilia del Valle, Perfecto. de Editorial Sudamericana. Muchas gracias, Raúl. Gracias a ti. Gracias a todos ustedes. Nos encontramos el próximo lunes aquí en CNN Chile. Hasta luego.